Colombianos, cuando el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez salió con la brillante idea de pedir una intervención militar en Venezuela, nadie se sorprendió porque la extrema derecha siempre ha tenido esa misma obsesión: tumbar a Nicolás Maduro sin importar las consecuencias, incluso si eso significa desatar el caos en el país vecino. Por eso el presidente de la República, Gustavo Petro, ha sido claro en su postura: su administración no promueve la guerra, sino el diálogo, y bajo ninguna circunstancia va a permitir que Colombia sea usada como plataforma para atacar a Venezuela, una nación con la que no solo compartimos intereses estratégicos, sino también familiares y culturales. Pero ahora se confirma lo que muchos estaban sospechando: Iván Duque, con total conocimiento de Juan Guaidó, el fracaso político venezolano que derrochó dinero de los contribuyentes colombianos paseándose por el mundo, intentó derrocar a Nicolás Maduro utilizando nuestro territorio colombiano. Un escándalo monumental que desnuda una vez más cómo operó el uribismo en el poder. Vamos a tratar este tema. Bienvenidos. Pues bien, amigos y amigas, resulta que la W Radio entrevistó a un ex Boinas Verdes, es decir, un ex miembro de la unidad élite del ejército de los Estados Unidos especializada en contrainsurgencia, quien dijo que pasó entre 1 y 2 años entrenándose para luego infiltrarse en Venezuela y derrocar a Nicolás Maduro. En sus palabras dijo: yo quise especializarme en medicina, entonces hice un año adicional a la fase inicial que tienen los demás. Las habilidades se obtienen de esas operaciones directas en combate y por las operaciones de inteligencia. Eso separa a las boinas verdes de otros. Las boinas verdes son soldados de combate, pero también hay un componente de inteligencia del que no se habla y que la gente ignora. Nuestro componente más grande es que las personas no nos ven venir. Trabajamos y nos camuflamos con los locales para hacer nuestro trabajo. Este plan, y ciertamente hay que decirlo, no es nuevo. Este es un plan desde mayo de 2020, cuando un grupo de militares venezolanos, acompañado de 2 estadounidenses, intentó desembarcar en Macuto, avanzar hacia Caracas y capturar a Nicolás Maduro. Pero el operativo, y esto lo reportaron varios medios de comunicación y en nuestro país, Daniel Coronel, dijo que este operativo fue un total desastre porque una de las embarcaciones se quedó varada, el ejército venezolano abatió a 8 invasores y el resto fue capturado, incluyendo a 2 ex militares de los Estados Unidos, para un total de 41 personas que terminaron condenadas a penas de hasta 30 años de prisión. Significó por parte del gobierno de Nicolás Maduro un golpe brutal para los conspiradores y un nuevo escándalo que dejaba al descubierto cómo estaban operando los enemigos de Venezuela. Prácticamente con este caso se le tuvo que dar la razón a Nicolás Maduro de alguna forma, porque él lo venía advirtiendo que potencias extranjeras, incluyendo con la ayuda de Iván Duque, estaban patrocinando un golpe militar en Venezuela. Ahora, este plan no fue una cosa de ex militares de Venezuela, sino que este mercenario está confirmando que detrás de esta operación estaban poderosos patrocinadores venezolanos, los mismos que vimos en Colombia defendiendo a Venezuela y presentándose como unos demócratas y defensores de su pueblo. Cuando se le pregunta quién lo contrató, el mercenario responde: todo comenzó con una alianza entre Leopoldo López y Juan Guaidó, en alianza con una compañía estadounidense. Germán Chica y Néstor Sainz estaban involucrados en esta empresa estadounidense, quienes trabajaban con el gobierno de Donald Trump. Me reuní con una estratega de Leopoldo López llamado Lester Toledo. Me contactaron porque me recomendaron, asistí a la reunión y me presentaron la operación como una solución. Luego vino el contrato con Guaidó, pero las negociaciones se rompieron porque lo que realmente quería la oposición era que alguien volteara el país. Y aquí, amigos y amigas, se pone la cosa quizás un poco más interesante, porque este es Lester Toledo. Aquí mencionan varios nombres: Leopoldo López, Juan Guaidó, 2 políticos, y hay que decirlo, que se llenaron los bolsillos predicando sobre la democracia
venezolana desde el extranjero, que nos sorprenden. Pero el de Lester Toledo sí da para pensar porque es nada menos que el asesor de Miguel Uribe, este senador del Centro Democrático que sueña con ser presidente de la República, que cada tanto hace el ridículo con sus videos, las publicaciones, estas estrategias políticas, todas aprobadas por Toledo. Es decir, ustedes calculen el nivel de asesores que tiene el precandidato del Centro Democrático. Vaya joyita que tiene Miguel Uribe. Y vale la pena preguntarle quién es el que le está pagando a este señor Lester Toledo, que se encuentra detrás de operaciones para derrocar gobiernos como el de Nicolás Maduro. Y como si fuera poco, el mercenario se indigna cuando lo llaman mercenario, porque él dice que a nosotros no nos pagan. Nadie entiende realmente la intención de la operación, porque cuando se firmó lo que querían hacer era una avanzada. Nosotros no estábamos tratando de invadir a un país, sino llevar o planear una operación más grande. Nosotros fuimos infiltrados. Y miren, ante la pregunta que le hace la W Radio, que si el gobierno de Colombia participó en la operación Gendeo, la pregunta que surge es ¿hasta dónde llegaron las mentiras del gobierno de Iván Duque? Porque es importante hacerla hoy, sobre todo porque este personaje anda por el mundo, Iván Duque, dándose ínfulas de estadista, dando lecciones de buen gobierno y vendiéndose como un experto en asuntos venezolanos. Pero la verdad ciertamente resulta otra, y sobre todo cuando tenemos este tipo de material para comprobar que el uribismo intentó entrar a Venezuela y armar una guerra prestando nuestro territorio. El mercenario encargado de derrocar a Maduro lo deja claro. Cuando le preguntan si recuerdo el nombre de Iván Duque en la reunión grande que tuvimos con ex generales de Venezuela, con los representantes de Leopoldo y esos primeros viajes que hice a Colombia, donde también estaba Cliver Alcalá, discutieron cómo iba a estar Colombia involucrada en esta operación. Es decir, Iván Duque no solo sabía, sino que garantizó que Colombia iba a servir como base para entrenar a los mercenarios. Les brindaría seguridad en la frontera y les daría todo lo que necesitaran para esta operación. A cambio de esto, dice el mercenario, el objetivo no era solo tumbar a Maduro, sino también atacar al ELN. Y como si fuera poco, ojo con esta información, Álvaro Uribe Vélez también apareció en esta ecuación. Había mucha gente, dice el mercenario, había mucha gente en esa reunión. Uribe tenía representantes como Lester Toledo, quien decía que se había reunido con Duque y Uribe. El mercenario dice que no querían una operación sangrienta, que supuestamente era una operación que no iba a desatar caos, porque daba mala prensa. Es decir, como si este tipo de planes no terminaran inevitablemente con sangre inocente. Aún así, aseguraba que su única intención era sacar a Maduro vivo de Venezuela, aunque en la reunión, dice el mercenario, todos querían que Nicolás Maduro saliera muerto. La hipocresía y el nivel de podredumbre del uribismo. Porque lo que vemos es que mientras posan de defensores de la democracia, detrás de las cámaras cocinan conspiraciones, juegan con la soberanía de nuestro país y terminan envueltos en fracasos que solo traen vergüenza y que hoy en día estamos conociendo. Por supuesto que esta operación tenía el sello de los Estados Unidos, porque el propio mercenario reveló que tuvo contactos con ex guardaespaldas de Donald Trump y que altos delegados del vicepresidente Mike Pence habían aprobado el plan. Pero aquí viene lo realmente escandaloso. Todo lo que hicieron para que Trump no se quedara con el trofeo. Lo que estamos viendo, según este testimonio, es que la CIA sabotearon la misión, impidiendo que se concretara el ataque contra Nicolás Maduro. Y ahora, con el nuevo panorama político en América Latina y según el testimonio de este mercenario, Washington entiende que Colombia, México y Brasil ya no son títeres dispuestos a derramar sangre inocente para cumplir con los planes que tengan los Estados Unidos. La Casa Blanca sabe perfectamente que con los actuales gobiernos de estos países, ese tipo de operaciones encubiertas no tendrán apoyo. Y ahora, Iván Duque niega absolutamente todo.
Dice que jamás participó en un intento de intervención militar en Venezuela, ni siquiera usó territorio colombiano para facilitarlo. Pero el mercenario no solo lo contradice, sino que además afirma que tiene unas pruebas, es decir, que tiene información que corrobora la participación de Duque en la operación. Y mencionó que tiene una foto en la que aparecen Guaidó, Lester Toledo e Iván Duque, todos muy cómodos. Y aquí está la verdad sobre el expresidente más servil y cobarde que ha tenido nuestro país, porque este señor se vende como un defensor de la democracia, pero en realidad es un farsante que estuvo dispuesto a prestar nuestra nación para desatar una guerra con Venezuela, un capítulo oscuro de nuestra historia. Por eso, ante estas revelaciones, el presidente de la República, Gustavo Petro, en su cuenta de Twitter, dijo que hemos tenido presidentes que ordenan asesinar a sus vecinos. Si hacen eso con sus vecinos, ¿qué no harán con el pueblo colombiano? Y remató con una verdad que ciertamente incomoda a ciertas personalidades de la extrema derecha. Los problemas no se arreglan asesinando, al contrario, se vuelven permanentes y profundos. El presidente Petro también recordó un episodio sobre la obsesión de Duque por ocultar información de seguridad nacional. Recuerdo que Duque quiso hasta aprobar una ley que no permitiera acceder a secretos de Estado como presidente de la República, y lo logró. Me tocó descubrir por mis propios medios que habían introducido ilegalmente el software espía Pegasus a Colombia. Y luego el presidente Petro agrega en las siguientes líneas: esto de asesinar al diferente no es más que fascismo. Con Estados Unidos, amigos y amigas, Latinoamérica siempre debe estar muy alerta, sin importar si gobiernan demócratas, sin importar si gobiernan republicanos. El interés de Washington será claro en cualquier escenario, el beneficio por encima de cualquier país latinoamericano así tengan que pisotearlo. Prueba de ello es que mientras el mercenario revelaba sus contactos con agentes de Trump, la nueva administración de Trump también enviaba un alto funcionario a Caracas para coordinar los vuelos de deportación de venezolanos, la cara más agresiva de Trump en su política anti-inmigrante. Y aquí viene la hipocresía total, porque Trump dice que no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro, pero a la vez sabe que el poder lo maneja Nicolás Maduro. Al fin, todo se trata de diplomacia, como bien le respondió el presidente Petro a la senadora María Fernanda Cabal, porque la senadora de la extrema derecha estaba criticando la cooperación de Venezuela con Colombia para frenar las arremetidas del ELN en la frontera, y el presidente Petro le muestra esta fotografía y le dice que se llama diplomacia, senadora. Y ciertamente las relaciones internacionales no son un capricho ideológico, sino un juego de poder donde algunos ladran y otros realmente gobiernan. En este momento, el presidente Petro está gobernando. Sobre todo lo vimos con lo que sucedió con los migrantes que Trump quería mandar encadenados hacia nuestro país, y el presidente Petro le dijo: no señor, aquí esto no va a pasar. Es decir, al menos tenemos claro que Colombia con Gustavo Petro no será el patio trasero de ningún imperio, ni el escenario de operaciones encubiertas que solo dejan muerte y desestabilización. Y con otros países de la región, Lula en Brasil, Sheinbaum en México, Xiomara Castro en Honduras, América Latina no está dispuesta a seguir siendo el laboratorio de las ambiciones de Washington, de las ambiciones geopolíticas de los Estados Unidos, porque la soberanía no se negocia, la paz no se impone con balas, y el futuro de nuestra región se construye con diálogo, no con intervenciones militares disfrazadas de soluciones. Por eso en el 2026 no podemos permitir que al poder en Colombia regresen los días en que nuestro país solo servía para los intereses de unos pocos, traicionando nuestra propia historia y a nuestros propios vecinos. Este es el momento de entender estos asuntos, amigos y amigas, y de defender nuestra autonomía, pero sobre todo de trabajar juntos por una Latinoamérica unida, soberana y en paz. Ok, ahora vamos con algunos fragmentos de la entrevista que el presidente Gustavo Petro concedió a Univisión, la cadena de noticias hispana más grande de los Estados Unidos. Está dirigida además por Daniel Coronel. Un mensaje directo y sin rodeos para que la administración de Trump entienda que en Colombia hay un mandatario elegido
por más de 11 millones de personas, la votación más grande en nuestra historia, la más alta en toda la historia electoral de Colombia, un mensaje para que Trump entienda que aquí en Colombia hay un mandatario que defenderá a sus compatriotas en cualquier parte del mundo. Y esto es clave porque Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, ex senador de ese país y un viejo aliado de la extrema derecha latinoamericana, ha estado metiendo sus narices en nuestra política, atreviéndose a decir que el presidente Petro no sería reelegido hoy en día, como si las elecciones o las decisiones electorales de nuestro país dependieran de él o de Washington o de los designios o de sus ideologías. Pero el presidente Petro le respondió con cifras y le lanzó en la cara una encuesta de Inbamer hecha para una firma en los Estados Unidos, donde se confirma que si las elecciones en Colombia fueran el día de hoy, el presidente Petro mínimo pasaría a segunda vuelta y hasta podría volver a ganar. Un golpe de realidad para los que quieren vender la idea de que el presidente Petro ya está acabado. Y hace bien el mandatario mostrándole esta encuesta, porque Trump y su gente parecen estar muy pendientes de la popularidad que tiene el presidente Petro en nuestro país. Por eso ya en esta entrevista que vamos a ver, que realmente es muy importante, del presidente Petro hablándole a la comunidad hispana en los Estados Unidos, el mandatario le envía un contundente mensaje a Donald Trump: no vamos a permitir la humillación de colombianos. Vamos a escucharla. Lo que nosotros estamos planteando, y el presidente de la República lo recalca, es que Colombia no va a recibir ningún colombiano o colombiana esposada, porque el migrante no es un delincuente. Pero, perdón, presidente, es que ayer los aviones llegaron igual. Sí, pero si el próximo avión sin llega, que el presidente de Colombia supiera. Pero ¿cómo no va a saber el presidente de Colombia si eso ha sido durante todo el tiempo? Pero es así. Y entonces la posición del presidente es: aquí no entran colombianos ni colombianas esposados, a menos que sea un delincuente probado. La propuesta que está en la mesa de los Estados Unidos, en discusión, admitimos que ellos tienen su soberanía sobre su territorio, es que nosotros llevamos los aviones y traemos los colombianos. Ojo, hay una parte muy importante, y antes de continuar con la entrevista, amigos y amigas, es que el presidente Petro ha dicho que los colombianos deportados no son criminales, porque incluso la Cancillería de la República e incluso el mismo Estados Unidos no encontró ningún antecedente criminal para los colombianos que fueron deportados, donde incluso habían menores de edad y mujeres embarazadas. O sea, ¿usted va a seguir mandando aviones? Bueno, exactamente. El año pasado, como decimos, fueron 53.000 personas. Si aumentan, sí, porque es previsible, entonces mandamos cruceros, barcos. ¿Cómo es eso de cruceros? Pues son un crucero, dependiendo de su tamaño, puede llevar 1.000, 2.000, 4.000, 5.000 y hasta 6.000 personas. Luego resolvemos el problema mucho más fácilmente. Bueno, entiendo la propuesta, pero usted mismo ha dicho que el país atraviesa un problema económico muy difícil. Sí. ¿Cómo se va a financiar eso? Primero, la dignidad humana. La dignidad humana no tiene precio. ¿Colombia tiene cómo responderle a una guerra comercial de Estados Unidos? Pues yo no voy a entrar en guerras comerciales, ni tampoco en guerras personales, ni tampoco en guerras militares. Hay gente que dice, hay economistas que dicen que Colombia no resistía ese totazo, como decimos en Colombia, 6 meses. Bueno, yo creo que sí. Yo creo en Colombia, y no por creencia religiosa, porque tenemos una capacidad productiva suficiente para las necesidades básicas de los colombianos. Si nosotros no soportaríamos una guerra comercial, que el presidente Petro dice que no va a entrar en ninguna confrontación ni militar, ni económica, ni social con ningún país, varios congresistas, claro, demócratas en los Estados Unidos estaban diciendo que también iba a ser un golpe duro al bolsillo de los estadounidenses si Donald Trump imponía un arancel del 25% y luego del 50% a las exportaciones de Colombia, porque el presidente Petro dijo que iba a haber reciprocidad y eso iba a aumentar el café que toman los estadounidenses, pero también la compra de flores acercándose el día de San Valentín. Presidente, algunos, y se lo quiero preguntar directamente, dicen que acá hay una cuestión de convicciones personales que son claras, pero también de ego, y que esas convicciones personales y el ego pusieron en riesgo a Colombia, y que si esto deriva en un nuevo enfrentamiento comercial,
estaría primando ese ego sobre el interés general de la nación. Por primera vez un presidente colombiano dice no. Entonces dicen, nos puso en riesgo. En riesgo hemos estado todos los días y todos los días nos matan. El señor Trump en sus discursos dice, le he escuchado, que todo migrante es un delincuente. ¿Cierto? ¿Sí? Ha criminalizado un grupo poblacional. Claro. Esa es una concepción fascista. Pero Claro. usted dice que Donald Trump es fascista. Pues esa actitud de criminalizar grupos poblacionales para lograr el aplauso de una mayoría poblacional es exactamente la misma que utilizó Hitler respecto a los judíos, respecto a los socialistas, para ganar un aplauso popular en 1933. Y porque Trump, y esto hay que irlo poniendo en contexto, amigos y amigas, y por eso se trata este canal, Trump dijo que los deportados colombianos eran narcos, eran pandilleros, eran personas que iban a dañar a los Estados Unidos, en fin, los criminalizó. Y cuando el presidente Petro dice que hay unos patrones en la administración de este presidente de los Estados Unidos que ha repetido una y otra vez criminalizar a una población, tratarlos como delincuentes, despojarlo de sus derechos y fomentar el desprecio hacia ellos, es algo más que fascismo, y que el mundo entero ya vio esa actitud. ¿Qué pasa si colombianos terminan en Guantánamo? Pues terminarían muchos suramericanos y si los Guantánamo es una cárcel donde los derechos humanos no se respetan ni un poquito, ni un poquito. presidentes suramericanos no son capaces de hablarse entre sí y hablarle al mundo, pues veríamos el comienzo, la primera fase de Auschwitz, Sí. en un territorio que le pertenece a la República de Cuba. Y por último, presidente, ¿cómo definiría hoy usted las relaciones de Colombia con Estados Unidos? ¿Está mal? Ahora, estoy dispuesto a hablar con los Estados Unidos, de tú a tú. Como periodista le tengo que agradecer esta entrevista que ha dado muchas noticias, pero como colombiano siento angustia por las consecuencias que pueda tener esta crisis con Estados Unidos, y creo que es la angustia de muchos colombianos. ¿Qué le diría a esos Esa angustia, colombianos? yo también, yo no he dormido, anoche no dormí, digamos. O sea, Yo usted tengo también. mis angustias Ok. y sopeso. No como dicen ciertos periodistas por ahí, que entonces que no se toma un trago de alcohol, no porque sea prohibicionista, sino porque aquí tenemos que concentrarnos. La angustia de muchos colombianos. Ah, bueno, yo le iba a contestar eso, pero fuimos a otro lado. Todos vivimos angustiados, claro, yo también, porque Trump está moviendo la mesa y está desestabilizando el mundo, no a solo Colombia, el mundo. Yo tengo que ver por Colombia y por América del Sur y Latina. Mil gracias por conectarse. Yo los invito a que se suscriban a este canal, a que compartan la información y por supuesto dejen sus opiniones en los comentarios. Esto es importante para seguir creciendo en este canal, para seguir haciendo este ejercicio democrático e informativo con el país y poder llegar a muchísimas más personas. De verdad, mil gracias. Hasta la próxima.